Bienvenidos. En este espacio encontrarás una serie de charlas interesantes sobre temas diversos abordados desde un punto de vista profundo y reflexivo. Cada episodio contará con invitados especialistas en la temática, quienes serán de inspiración con su conocimiento y experiencia. Acompáñanos, esto es BIE Podcast. Soy Esther Werner de Schulz y en este episodio de BIE Podcast vamos a hablar acerca de los sueños. No de los sueños cuando nos vamos a dormir, sino de los sueños que más bien representan nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras expectativas de vida. Y como título a este podcast le hemos puesto sueños, ¿hasta dónde puedo llegar si es que creo? Porque también puedo soñar, pero tengo que creer en mí mismo, tengo que tener una fortaleza, una dinámica, algunos ingredientes de la vida que uno va sumando que me van a ayudar a poder concretar ese sueño y ese anhelo. Y podríamos comenzar definiendo que un sueño son proyectos, son anhelos, son propósitos. Desde, como dice la Biblia, mover una montaña, hablando de desafíos importantes, formar una familia, tener un trabajo, una empresa, en fin. Podemos decir que soñar es el horizonte que muchas veces nos motiva, nos empuja en la vida, a veces es la meta, el blanco que nos desafía, es lo que nos anima a abrir los ojos, despertar, pelear, luchar y trabajar por eso. Y en este nuevo episodio de este podcast vamos a hablar acerca de esto y hemos invitado a una persona para que nos vaya contando también ella cómo ella alcanzó sus sueños. Así que vamos a escuchar ahora a Celeste Delgado. Ella es, si bien se va a presentar también, pero es pastora, abogada, es esposa, es madre, cumple un montón de roles y funciones, no solamente en la vida eclesiástica, sino también en su ciudad, que es Posada Misiones. Muy buenos días. Soy Celeste Delgado, soy de Misiones, soy pastora, también estoy trabajando en este tiempo en la parte política y estoy muy contenta de esta invitación. Muchísimas gracias por este tiempo. Para mí los sueños son anhelos, son visiones, es la revelación de parte de nuestra asignación para esta tierra que nacen en el corazón de Dios. No tiene que ver con una ambición personal, no tiene que ver con algo personal, sino de algo que ya fue marcado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos ser insertados en este tiempo en eso. Los sueños, los deseos, son una mirada al futuro, lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que también nos permitimos experimentar, y así como el título dice, si es que creo, porque también sabemos que para poder alcanzar objetivos o metas, a veces tenemos trabas, ya sea personales o que permitimos que cuestiones de terceros nos vayan afectando y eso va limitando el anhelo, el deseo. Puedo compartir con respecto a sueños, porque Celeste también menciona que muchas veces para saber cuál es tu plan en la vida y el para qué estás, y que eso es parte de tu sueño, obviamente, muchas veces Dios te habla a través de personas, a través de ministros, de cuál es ese plan. Y eso te ayuda a clarificar más por qué cosa tenés que pelear en la vida, ¿no? Yo tuve la posibilidad como pastora de escuchar la voz de Dios cuando Él me llamaba a servirle en tiempo completo con ese rol y esa función. En un tiempo en donde en mi organización no existía la posibilidad o la apertura para mujeres. Entonces, a los 14 años, cuando yo siento la convicción de prepararme para servir a Dios a tiempo completo como pastora, para enseñar la palabra, etc., era un desafío también de cómo hacerlo en una institución donde no habría posibilidades para hacerlo. Y ahí está esto de que uno pueda creer en uno mismo y ver qué herramientas o qué potencial o qué capacidades uno tiene para pelear por los sueños y los planes. A mis 14 años hablé, para resumirla, con las autoridades de mi organización, les pregunté qué posibilidades tenían, así que a partir de ahí se abre un debate por 2 años en la organización a nivel nacional, donde se plantea si mujeres sí, mujeres no. A los 16 años me avisan de que se habilita y ingreso al Instituto Bíblico de nuestra denominación. Me preparo por 3 años, me gradúo, luego arranca esa segunda etapa, donde con mi esposo somos pastores, trabajamos, pero nunca con un reconocimiento, con una ordenación, como lo era en el caso de los varones. Así que
Finalmente, dando pelea por muchos años atrás, fui reconocida y ordenada por mi organización, la Iglesia Evangélica Congregacional Argentina, como pastora. Y siguiendo con la batalla y con el sueño, en esto de dejar un legado, dejar algo más marcado para la generación presente y las que vienen, esto de dar pelea para que también las mujeres seamos asignadas a una iglesia o a una congregación. En nuestra denominación eso sucedía solamente con los varones. Así que este año fue la primera vez en más de 100 años de la Iglesia Evangélica Congregacional de Argentina en donde se asigna una mujer al frente de una congregación, y esa es mi historia. Entonces, creo que en esto de creer en uno mismo para alcanzar un sueño, tiene que ver el carácter, tiene que ver la personalidad, tiene que ver en que si crees y en cuánta fuerza tenés. Creer en vos mismo también, porque creer, tener fe, confianza no es solamente en los demás o en Dios, también en vos mismo. Si vos no podés creer en vos, bueno, esto va a dificultar bastante el pelear por un sueño, por una meta. Sobre todo cuando adelante hay tantas trabas. Yo tenía las trabas de mis papás, que ellos me habían dicho que yo no iba a poder salir de mi ciudad para estudiar. Tenía las trabas de mis pastores, que bueno, claro, yo cumplía un montón de funciones en la iglesia y les venía muy bien permanecer ahí. La traba de mi edad, la traba económica, en fin, si quisiera enumerar trabas, incluso podría mencionar acerca de la traba hasta cultural, porque yo soy más de origen europeo criollo y la organización en la que yo pertenezco en su origen es más europeo-alemán. Hasta eso en un momento también fue como un impedimento. Pero esto de creer y tener el valor, la fuerza y tener la claridad de para qué vine, creo que también me dio la fortaleza para poder pelear por este sueño y por esta meta. Celeste habla también acerca de buscar en Dios. Yo creo que tenemos diferentes formas de buscar. Más adelante podemos aclarar un poquito esto, pero si tenés la posibilidad de que acercarte a algún consejero espiritual y esa persona te oriente para definir cuál es tu carrera, tu vocación en la vida, y que esa persona te acompañe u otras personas, que vos te dejes guiar y enseñar, eso es muy bueno y muy valorable. Pero sí tenemos que saber que todos nacemos por algo en la vida, que tenemos una meta para alcanzar, un propósito de vida para caminar, y eso es lo que todos debiéramos poder buscar. Celeste nos habla también en esta entrevista que le pudimos hacer acerca de esto, de el sueño que Dios tiene para nuestras vidas. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos dijo. Bueno, al principio no tenía una visión muy clara de lo que iba haciendo. Sí fui haciendo varias cosas en mi vida. Soy abogada de profesión. También soy pastora ordenada en la Iglesia Evangélica Congregacional. Soy profesora de inglés, pero es como que no tenía una visión clara de qué Dios iba a hacer con todo eso, ¿no? Como dije, recibí palabras directivas que también fueron confirmación, justamente para levantarme en este tiempo, a ser una voz en medio de la política, a ser una voz trayendo instrucción y guía. Y Dios fue también confirmando ciertas cuestiones que tienen que ver con el ámbito profético, que al principio no eran tan claras, pero vuelvo a insistir, en esta mutación, en este devenir, en este cambio, Dios fue procesando mi corazón hasta que yo pueda entender para qué Él me formó y para qué estoy en esta tierra. Entonces creo que la clave fue conocer a la persona del Señor Jesús, la clave fue sumergirme en los ámbitos de su espíritu, la clave fue aferrarme a su voz y también aprender a discernir la voz de diferentes personas que fueron confirmando a lo largo de más de 10 años cada una de estas palabras. Sin lugar a dudas, ninguna temporada fue igual a la otra, pero sí puedo decir que cuando uno está en el cumplimiento del tiempo de Dios, yo siempre digo que Dios marca con ciertas circunstancias. Esas circunstancias van abriendo paso a nuevas puertas y van cerrando otras que Dios no quiere. También cada circunstancia trae personas específicas, trae un ámbito específico y es importante ser sensible a la voz del Espíritu justamente para no salirnos de esos sueños que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Celeste nos comparte cómo ella tuvo a lo largo de 10 años personas que le fueron guiando y direccionando a través de diferentes revelaciones lo que ella tenía que realizar en su carrera personal y a futuro. Esto de saber si estoy cumpliendo lo que Dios quiere para mi vida
Bueno, en principio a todo hijo de Dios, a todo creyente nos interesa saber cuál es la voluntad de Dios, el plan de Dios. De pronto nos pueden estar escuchando personas que no conocen a Dios, pero sin lugar a duda que todo ser humano tiene la necesidad de saber el para qué vino, el para qué está, quién soy y qué es lo que tengo que desarrollar en la vida. Y de hecho nos vamos a dar cuenta que para algunas cosas tenemos más facilidades que para otras, para estudiar, encarar o emprender. Y en esto pueden haber también intereses propios, a veces egoísmos o deseos del alma. Esas muchas veces cuestiones no resueltas de nuestra vida nos van a llevar a elegir una carrera. Creo que las emociones a veces nos pueden jugar bien y a veces nos pueden jugar mal a la hora de elegir nuestra vocación. Yo creo que quizás sería conveniente que antes de elegir una carrera, más allá de hacernos un test vocacional, que son posibilidades que hoy tenemos, también sería bueno pasar por profesionales de la salud mental, tipo psicólogos, psicopedagogos, y poder tener charlas para pasar por un proceso de sanidad del alma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros elegimos carrera, es más, elegimos el compañero de nuestra vida en base a nuestro estado emocional en el momento. El tema es que si nuestro estado emocional en el momento no es el saludable, nos vamos a equivocar. Pasan los años, 10 años después, un día despertás y decís, ¿qué hago yo con esta carrera y qué hago con esta persona al lado? Es porque en ese momento pasamos por otras situaciones, procesos, madurez, sanamos, nos conocemos mejor, entonces tenemos mayor claridad. Entonces creo que es bueno hacer algo de terapia antes de tomar decisiones tan trascendentales en nuestra vida. La falta de conocimiento de nosotros mismos, el no saber qué queremos, para dónde vamos, qué es lo que nos moviliza. A veces nos encontramos con chicos que ya terminaron el secundario, que ya deberían tener definido una carrera terciaria, universitaria, y no saben todavía qué es lo que quieran, qué es lo que les gusta más. Entonces eso también, creo que a veces es por marcas de la vida, por heridas del pasado. Y ni hablar cuando, no sé, 18, 19 o 17 años, algunos ya terminan con 17, y son tan influenciables todavía por sus papás, por terceros, y terminan cumpliendo mandatos de otros, sin analizar si eso es para lo cual nacieron en la vida. Y creo que es terrible, no sé, vivir 20, 30 años en una profesión, en una carrera, en una vocación, que es la que te sugirió tu papá, tu abuelo, o no sé, por el tío que murió, y a vos te toca vivir la vida de otro. La Biblia en eso es claro, que cada individuo trae su propio camino. Y yo no estoy para vivir el camino de mi mamá y mi papá, más allá que a veces el sueño de todo padre es que el hijo continúe un legado, pero también sería coartarlo, porque si yo soy pastor y mi hijo artista, lo estoy matando, lo estoy arruinando, obligándole a vivir un legado que quiero que viva la vida que yo tengo. Entonces, también permitirnos conocernos a tal punto que podamos tomar decisiones. Creo que en eso hacen un muy buen papel los psicopedagogos cuando te haces el test vocacional. Y a veces me ha tocado enviar chicos a que se hagan el test, no porque ellos no tengan claridad, sino porque yo sé que el profesional en un punto va a llamar a los papás y los que necesitan tener mayor claridad y dejar a sus hijos a hacer el camino que tienen que hacer, son ellos. Ellos son los que tienen que escuchar la verdad y lo que el hijo anhela y desea o lo que está en su genética. Entonces creo que todo esto ayuda para saber si estoy en el camino correcto de hacer o no hacer la carrera o vocación que tengo. Sigamos escuchando a ver qué es lo que nos siguió comentando Celeste. Yo creo que lo primero es conocer a Cristo, lo primero es ir a la fuente máxima de revelación, que es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo, la hermosa persona del Espíritu Santo. No podemos vernos en Él si primero no lo conocemos a Él. Entonces creo que desde esa esencia nosotros podemos conectarnos a los sueños de Dios, si no todo lo que vivamos va a ser egoísta y no conectado al plan eterno de Dios. Segundo, creo que es someterlo a la palabra. El filtro siempre tiene que ser la base autoritativa de nuestras vidas, tiene que ser lo que Dios dice, justamente porque ahí vamos a ser confrontados con lo personal, con aquello que no está alineado al plan de Dios. El tercer consejo que yo le daría a una persona que busca alcanzar sus sueños y los sueños de Dios para su vida es que tenga mucha paciencia. Todo proceso tiene etapas, todo proceso tiene tiempos y si bien hay una expectativa de Dios, esa expectativa lleva un tiempo para poder ejecutarse. Lo cuarto, yo siempre digo que
tiene que haber una abertura a los ámbitos proféticos. Hay personas que Dios establece desde su soberanía, que tienen visión espiritual, que tienen los ojos abiertos, que nos ayudan a construir esto para este tiempo. Dios unge hombres, mujeres que tienen esta capacidad sobrenatural de ver el futuro, y eso es lo que trae mucha guía, mucha dirección. Hay personas que niegan esto y por negarlos a veces están perdidas en la vida. Entonces, la apertura a los ámbitos proféticos es clave. Y por último, que yo creo que eso es lo determinante, es la obediencia. No siempre cumplir los sueños de Dios, los sueños que Dios tiene para nuestras vidas es algo lineal, sino que es algo que se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Hay veces que lo vemos claramente, hay veces que no, pero lo que nos sostiene en esos tiempos de crisis es la obediencia. Creo que un resumen o una parte donde podemos experimentar esto es a través de la historia de la vida de José, donde él recibe por revelación los sueños del Señor y a partir de ahí él comienza a ser procesado hasta que llega la temporada del cumplimiento. Para aportar a lo que dice Celeste, creo que es muy importante, como ella manifiesta también, tener a alguien que te acompañe, o por lo menos, así como tenés amistades que te acompañan en diferentes etapas de la vida, a veces puede que tenés el mismo compañero o amigo desde el jardín, ¿no? Y te casás, tenés hijos y seguís con el mismo compañero toda la vida. Pero a veces tenés amigos que te acompañan en ciertas etapas, luego se van y vienen otros amigos y cada uno te enseña y te deja algo o te ayuda a estirarte. Creo que también en esto de hacer una carrera, una profesión, una trayectoria en la vida, podemos acercarnos a gente o dejarnos guiar, ayudar, aconsejar o asistir por gente que tiene una experiencia. Y para aquellos que somos hijos de Dios, alguien que nos pueda guiar en lo espiritual, mucho mejor, nos va a dar balance y equilibrio también. Y hay cosas que sí, que a veces pueden ser una traba para poder desarrollar, terminar o avanzar. Algunas de esas razones pueden ser el miedo a fracasar. Yo creo que en esto conviene siempre ver más bien el vaso más vacío, más lleno, que vacío. Si yo me quedo solamente con la palabra fracaso, pero es que la vida de cada uno consiste en vivir experiencias de crisis y fracasos. Para mí lo importante no es que fracase o tenga crisis, sino cómo te levantás de eso. Y si vos, por ejemplo, nunca reprobás una materia, no aprendés lecciones que te deja el haber reprobado una materia. He sabido que si un chico no vive crisis, no sabe enfrentar esas crisis, el día de mañana no sabe resolver situaciones que se va a enfrentar en la vida. Y lo mismo pasa con las carreras. ¿Fracaso para quién sería? ¿Para los demás que nos miran? ¿Para los terceros que opinan? Para mí, fracasar suma, porque me ayuda a madurar, a aprender, a crecer, a estirarme, a confiar más en mí mismo, a pelear algunas cosas, a ver por qué fracasé. Tuve miedo, tuve ansiedad, ¿qué me llevó a esto? Así que puedo definirme mejor. Puede ser también algunas personas que miedo a salir a la zona de confort. Hay gente que no le gusta mucho los desafíos o están muy cómodos. Miedo al que dirán. No sé, por ejemplo, para algunos puede ser fracaso o una derrota, tener que dejar una carrera, no sé, 6 meses que estoy estudiando una carrera, me doy cuenta que no es, dejo y el año que viene tomo otra carrera. Para mí todo eso suma, no sé, en un currículum suma. Hoy te avivás y pones todo eso en un currículum y es un montón. Pero de eso mismo también te enseña porque te ayuda a definirte por qué no esta carrera y por qué sí aquella. Quiere decir que te conoces mejor. Entonces verle más el lado objetivo. Miedo al éxito también puede ser, porque medimos el éxito por lo que los demás dicen. Medimos el éxito de una forma que no sé si realmente es trascendente en la vida. De pronto quizás medimos el éxito, no sé, un médico que atravesó y tiene un montón de banderas y naciones y un súper doctorado acá y allá. No sé, y tenés un Favaloro que fue al campo, trabajó en zonas rurales y eso es lo que le dio más éxito y fama a su carrera. Porque él ahí, en el campo de acción, en la miseria, en la pobreza, la escasez, él aprendió lo que realmente hacía falta en su nación. Se especializó afuera y volvió para brindarse a su nación. Y es lo que le dio éxito en definitiva. Pero sabemos que es una persona que no murió ni rica ni millonaria, ni reconocida mundialmente, sino ahora, ¿no? Por el legado que dejó. Falta de confianza en uno mismo, en Dios, también son cosas que hay que vencer. La ansiedad puede ser un factor. Creo que hay gente a la que la ansiedad la traiciona, porque están tan apurados, ¿no? Yo a veces digo,
A veces ves a los chicos cuando empiezan una carrera, van con el libro más gordo bajo el brazo y a la mitad del año lo quieren revolear. Y el tercer año es un año de zaranda, segundo, tercero, cuarto, depende, para unos más, otros menos. Siempre en cualquier carrera, en cualquier profesión, va a ser un año de zarandeo donde te queda la crisis y la duda, ¿sigo o no sigo? ¿Es o no es? Y creo que esto es necesario para definirte y tener mayor certeza y mayor convicción de lo que estás haciendo. Quizás también temor a, ¿será que voy a poder en el futuro cuando me gradúe, me reciba? ¿Cómo va a funcionar esto? En fin, cada uno puede tener diferentes luchas, diferentes razones. Yo creo que siempre es bueno consultar. He charlado con jóvenes que de pronto, habiéndole dado el test, no sé, por ejemplo, estudiar sobre la salud, sobre medicina, estudiando medicina, tuvieron dudas. Y me di cuenta que, por ejemplo, en un caso era la falta de constancia. Personas que tenían como cultura de su casa arrancar y dejar todo por la mitad. Y a veces no nos damos cuenta que lo que nos rodea nuestro ambiente, en el que nos criamos, nos desarrollamos, nos educamos, incide tanto en nuestra vida y a veces supera lo que realmente yo tengo en mi genética o en mi voluntad o en mis convicciones para hacer. Entonces también eso me ayuda a definirme, charlar, escuchar, por qué me está costando, analizar bien el por qué para poder romper eso y avanzar. Quiero, sobre esto de pelear y seguir por nuestros sueños, hay un texto que me gusta de la Biblia, lo quiero mencionar, que sirve tanto para la secular como para la gente que cree en Dios. Efesios 4:1 está hablando el apóstol y dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamado que hayan recibido. Lo podemos tomar netamente espiritual, ¿no? Llamado, o sea, para ser pastor, maestro, lo que fuere. Pero yo encuentro que aquel que no recibe una palabra directiva de parte de Dios, una revelación de que esta es tu carrera, no sé, llámese para ser presidente de una nación, ser abogado, ser ingeniero, ser maestro, tener una empresa, si no recibiste una palabra directiva directa de Dios a través de uno de esos ministros, te queda aún lo que dice tu genética, porque cuando dice, según el llamado que habéis recibido, lo más fiel, lo más leal que yo pueda hacer a ese llamado es revisar qué dice mi genética. Y para revisar qué dice mi genética, puedo recurrir a profesionales que te hagan un test vocacional. Cuando te hagas el test vocacional, te va a decir de mayor a menor cuáles son tus posibilidades. Te va a decir si tus tendencias son más las letras que los números. Te va a decir si es más la enseñanza, más estar más con la parte social, con la gente o menos. Y te va a ir dando un perfil. Hasta incluso te va a decir las posibilidades de carreras o profesiones que podés estudiar o ejercer. Eso es lo más cercano a tu genética. Voy a sumar un testimonio personal. Mi abuelo por adopción, de apellido Werner, en la provincia del Chaco, inició en su campo lo que es una iglesia. Así que él invitaba pastores, iban y desarrollaban reuniones allí en el medio del campo. Organizaba todo, preparaba todo, etc. Mi papá, que era su hijo menor, el noveno de sus hijos, él tuvo ya un llamado a ser pastor, pero no lo ejerció porque antes la cultura era que el hijo menor cuidaba a los papás en su vejez. Así que él no lo ejerció, no se fue a un instituto bíblico a prepararse, se casó, estuvo con sus papás, pero en la iglesia donde él, en su ciudad, él desarrolló una tarea como copastor o anciano de la iglesia, así que asistía en todo y hacía prácticamente las labores del pastor cuando no estaba o cuando él lo requería. En mi caso, yo tengo la convicción de prepararme, no solamente me preparo, ingreso a un instituto bíblico y hoy estoy ejerciendo el ministerio pastoral. Entonces ahí uno puede ver cómo en la genética, aún por adopción, vos podés desarrollar algo que lo que tus abuelos lo tienen de una instancia, vos lo podés desarrollar y potenciar. Por eso es que también hablamos de 3 generaciones o cuestiones generacionales. Y por eso es que digo que lo más fiel que vos podés ser a vos mismo, porque eso también cuenta, ser fiel a vos mismo, es seguir lo que tu genética dice. Y vas a encontrar que al seguir tu genética a través de un test vocacional, que también lo que dice tu genética es lo que vos ya tenés, los genes incorporados de conocimiento. No te olvides, y lo vas a poder investigar a través de la ciencia, que, no sé, yo tuve que estudiar piano y me tuve que quemar los ojos y el cerebro estudiando. Yo veía que a mi hijo le resultaba todo más fácil. ¿Por qué? Porque ya a través de mí el chip ya estaba puesto.
Cuando yo veo a mi nieto de 2 años, cómo él tiene oído y toca y lleva la música, digo, wow, esto ya me llevaron la delantera mal. ¿Por qué? Porque en la genética está. Todo lo que vos incorporaste a tus generaciones siguientes la traspasás. No solamente gusto de comida, sino conocimiento. Por eso es importante hacerte un test vocacional para tener tranquilidad y seguridad de que lo que estás estudiando, de lo que elegiste, va con lo que Dios quiere. Puede que Dios venga a través de alguien y te diga, no sé, a vos te dan el test vocacional, ingeniero, arquitecto, profesor de matemática, y puede que Dios venga y te diga medicina. Bueno, si Dios te dice, te va a dar todos los recursos para que puedas estudiarlo y te va a dar la facilidad también. Pero si no tenés eso, lo más fiel que vos puedas hacer, lo mejor que puedas hacer es seguir lo que dice tu genética. Y quiero cerrar con esto. Génesis 1, 28, Dios dice, después de crear al hombre, que los bendijo y les dijo, fructifiquen, multipliquen y señoreen. Eso quiere decir, fructificar es primero, hacete de vos a alguien en la vida. Sea de un trabajo, sea de un ingreso económico, sea de una carrera, sea de una profesión. Hacé de vos a alguien, o sea, descubrí quién sos, para qué estás. Después multiplicate, y el multiplicate es, salvo que tengas el don del celibato, que puedes encontrar tu compañero o tu compañera, formar tu familia. Es parte de tu realización. Y luego también dice señorear. ¿Sobre qué? Fíjense que no dice sobre las personas, sino que dice sobre los elementos de la tierra, sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra, no sobre otra persona. Entonces, parte de la bendición de Dios es que yo sea alguien, descubra quién soy, para qué estoy, tenga éxito en la vida, me vaya bien, pueda descubrir y realizarme y sentirme pleno, pueda sentir gozo de decir, esto es lo que soy, esto es lo que alcancé y esto es lo que sostuve a lo largo de mi vida. Y que el día que vos ya estés en tu etapa final de vida, puedas mirar para atrás y te sientas realizado. Entonces, el sentirte realizado es parte del cómo fuimos creados. Entonces, ¿por qué tengo que saber para qué estoy? ¿Y por qué tenemos esa curiosidad? Porque así fuimos creados. Y Dios es un Dios creativo que nunca para. Por ende, yo como imagen suya no voy a parar, no voy a detener hasta realizarme y concretar mis sueños y los deseos de mi vida. Bueno, deseo que este podcast les sirva, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes que están en búsqueda. ¿Por qué no hay gente que llega a su vejez, a los 60, 70 años y más también, y cumplen su sueño de haber estudiado lo que antes no pudieron por X razones? Mientras tengas vida y salud, todo es posible. Así que deseo para cada uno lo mejor y que encuentren su vocación en la vida, se desarrollen y lo disfruten. Gracias por haber llegado al final. Si lo que escuchaste te gustó, seguinos. Y si crees que puede ayudar a alguien más, compartilo. También podés comunicarte con nosotros llamando al 0800-555-6001 o buscanos en Instagram como iVida y Esperanza. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue BIE Podcast.